This meeting is being recorded. Buenos días a todos. En virtud de y en honor al tiempo de ustedes, vamos a comenzar. Primero que todo, agradecer la presencia de cada uno de los asistentes a la reunión. Veo a Betty Sierra, Cristian Godoy, Mario de Jesús, Jan Bassau, Brut, Mario Rosas, Carolina Amati, Nicolás Fuentes, Lady Huarac, Francisco Javier Contreras, Daniel Toro. Agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes. Agradezco que quienes nos han mencionado de dónde vienen, que lo puedan dejar en su chat para poder registrar procedencia. A nosotros nos sirve un poco saber la procedencia de cada uno de ustedes y nos interesa también que una vez que como dejaron registrados sus datos, nosotros después vamos a tomar contacto directo con ustedes por el interés de poder seguir participando en actividades regionales. Uno de los principales, para quienes no conocen, nuestra mesa se gestó hace 2 años atrás con el objetivo de poder destacar el trabajo de la región acá, partiendo de la Araucanía, y luego del tiempo, Greenforo nos ha dado espacio para poder trabajar esta mesa como una mesa de representación regional, que particularmente funciona a nivel del sur de Chile. Esa es nuestra intención. Ahora que desde este año tenemos esa condición, la idea es poder ir ampliando nuestra red de conexiones y tener la oportunidad de que todo lo que es discusión en torno a la metodología PIM se haga de una manera más amplia y con la intención también de destacar a los exponentes que lo están haciendo a nivel regional, como en este caso es la presencia de Juan Carlos Beaumont, que es que ha sido profesional sobre el área y que se ha destacado sobre su trabajo. Él va a presentar su experiencia en torno a cómo ha sido el trabajo de su implementación y cuál ha sido lo bueno y en su experiencia lo positivo y lo negativo, como para poder ofrecer su testimonio a cada uno de ustedes con la intención de que obviamente poder también al final de esta sesión poder compartir sus impresiones y dudas con respecto a temas que puedan tener que ver con la intención de poder implementarse o orientación con respecto a la metodología PIM. Así que, sin preámbulo, dejo a Juan Carlos Beaumont para poder desarrollar su presentación, para que tengan más o menos la dinámica de tiempo. Establecimos una presentación entre 25 a 30 minutos para que Juan Carlos con libertad pueda hacer su presentación
Y luego de eso vamos a hacer una ronda de consultas o de preguntas que podemos establecer en un tiempo aproximadamente de 15 o 20 minutos, ¿ya? Así que esperemos que puedan disfrutar esta presentación y dejo en este caso, dejo el paso para que Juan Carlos pueda hacer su presentación. Eh, Juan Carlos, muchas gracias. Quedamos a la disposición de que puedas hacer tu presentación. Gracias, Eduardo. Voy a compartir pantalla. Ahí, me confirma si se ve, por favor. ¿Sí? Todo bien. Perfecto, muchas gracias. Ya. Buen día a todos. Bueno, ya me presentó Eduardo, yo soy Juan Carlos Pomont. Trabajo principalmente desde Temuco, ¿ya? Así que les voy a contar un poquito algunas experiencias desde aquí, desde la Araucanía. Y lo mío ha sido entre medio un poquito de proyecto, un poquito de academia y un poquito de investigación. Así que voy a hablar más o menos en ese orden, ¿ya? Ahí sí, ya. Bueno, yo inicié con esto del BIM por ahí, por el 2001, 2002, cuando ni siquiera existía el término de BIM, o acá en Chile todavía no se hablaba de eso, sino que estábamos hablando de modelos paramétricos en 3D, había un poquito de AutoCAD 3D, había un software como Architectural Desktop que ya hacía algunas cositas, ¿cierto? Hasta que después apareció Revit más adelante por 2006 y se empezó a fusionar con los software de Autodesk y, y empezó a desarrollarse el BIM como lo conocemos hoy en día. Dada mi base, yo soy ingeniero de, civil industrial mecánico, entonces me especialicé en temas de eficiencia energética y coordinación de ingeniería. Entonces, en esas áreas comencé a implementar el BIM acá en el sur, acá en Temuco, ya por ahí por 2008, 2009. No sé si habría sido uno de los primeros, pero sí creo que en ese tiempo nadie escuchaba mucho lo que era el BIM y lo veían medio raro. Entonces de repente eran como modelos 3D, ¿no? Y la gracia en ese entonces es que me tocó participar en varios proyectos interesantes como implementaciones de sistemas de climatización y la dificultad, pensando un poquito en eso también, es que en ese entonces era como eh, una innovación interna, digamos, ¿ah? Entonces uno usaba el BIM para optimizar procesos, para no tener que hacer tantos planos y poder tener menos errores dentro de los proyectos y visualizar los modelos de una forma como antes no se visualizaban. O sea, un sistema de pipings era bastante complejo de verlo en 3D, con equipos y, ¿cierto?, con soluciones que espacialmente se tuvieran que acomodar a la arquitectura o a la estructura. También tuve la oportunidad de trabajar muchos años en estructuras en ese tiempo, entonces me tocó desarrollar una serie de proyectos de ingeniería estructural, trabajé varios años en oficinas de estructura, y también empezamos a implementar el BIM a nivel inmobiliario, a nivel de proyectos, y con distintas soluciones y, por supuesto, distintas experiencias, buenas o malas. Las experiencias buenas eran el hecho de que podíamos, es un número medio extraño, pero dada mis propias experiencias, yo decía que para mí el BIM comparado con la metodología tradicional era 1 a 3. ¿Qué significa eso? Que si antes uno se demoraba 3 meses en hacer un proyecto a CAD o a mano, ahora lo estábamos haciendo en un mes, ¿ah? Entonces, en 3 meses podíamos llevar 3 proyectos en paralelo, incluyendo los procesos de modificación, ¿cierto? Y todo lo que conlleva la última parte de los proyectos que siempre son complejos, que son para ayer, que hay que modificar plantas, elevaciones, cortes. Entonces, la ventaja principal era que ese 1 a 3, o sea, demorarnos un mes en un proyecto que normalmente se demora 3, nos permitía entonces adelantarnos a ciertas situaciones, a las modificaciones de última hora, cambios en arquitectura, cambios normativos, etc. Entonces, una de las principales ventajas, ¿ya?, de ese 1 a 3 era que justamente podíamos adelantarnos a algunas soluciones y lo típico que, bueno, si hay que entregar mañana y el proyecto está como está, entonces a veces nos demorábamos más en imprimir, en plotear, en exportar, que en hacer las modificaciones, si es que había que modificar. Por ejemplo, algo típico era chuta, el proyecto de 12, 15 pisos tiene que bajar 10 centímetros o un par de centímetros en los distintos niveles. Eso tardaría mucho tiempo desarrollarlo en software CAD, en software tradicional, ¿cierto? Porque habría que modificar todas las vistas y empezar a coordinar cosas que muchas veces no iban a calzar o que iban a ser complejas.
¿ya? Entonces acá, cuando empezamos a implementar BIM, ya nos empezábamos a dar cuenta de que, nosotros modificábamos ciertos parámetros, como el caso de los niveles, los ejes, y teníamos todas las vistas ya organizadas y teníamos las láminas, la documentación. Entonces eso nos permitía ir, entre comillas, al día con el proyecto y adelantarnos a ciertas cositas. Así que innovación hacia adentro, digamos, fue importante ese desarrollo a nivel profesional. Las dificultades en ese caso era, por supuesto, que había que exportar a CAD. O sea, nadie leía un archivo Revit, nadie leía un archivo IFC, ni siquiera un PDF. Ahora recién estamos trabajando más con los PDF y con ese tipo de exportaciones, pero al principio era todo en CAD. Y muchas veces teníamos el problema que como todavía no existía una interoperabilidad definida o correctamente definida entre los software BIM y los software vectoriales como AutoCAD, era que se producían muchos problemas al momento de exportar, antes, ¿cierto? Estamos hablando de 2009, 2010. Entonces, tuvimos algunas malas experiencias en la parte gráfica, por ejemplo, valorizaciones de líneas, algunos elementos sobrepuestos que aparecían ya al momento de tener que volver a pasar a CAD. Y por supuesto, nadie nos entendía con que nosotros estábamos trabajando con modelos BIM tridimensionales y eso, ¿no? Así que era un poquito confuso tratar de explicar eso en ese entonces. Y después ya, por ahí, por el pasado 2010, 2015, ya empezó a haber un aumento explosivo en la demanda por modeladores BIM. Pero aún así, el problema era que el mandante seguía sin entender lo que era el BIM. Entonces, al principio era básicamente una detección de interferencias, decir, bueno, levantemos los edificios en 3D, veamos dónde se producen estas interferencias e intentemos resolverlas, ¿ya? Y ahí ya me empecé a desarrollar como BIM Manager o coordinador de ingenierías y especialidades, y comenzamos a trabajar con distintas empresas, con distintas inmobiliarias, y empezamos a entrar también en los primeros proyectos públicos que empezaron a aparecer por ahí por 2015, que ya exigían BIM, ¿ya? Y entonces también pasamos por distintos tipos de proyectos, ¿ya? Proyectos de edificios, proyectos de infraestructura pública como hospitales principalmente, estadios, entre otras cosas, ¿ya? Lo cual nos permitió, digamos, ya un desarrollo mucho más acabado de lo que son las especialidades. Y también ya varios proyectos encima en ese entonces, y entonces el BIM ya no era un mono tridimensional, ¿ya? Sino que era algo de lo que se le podía sacar provecho, podíamos ver ubicaciones, podríamos ver cantidades de elementos y podíamos hacer el seguimiento del proyecto en la realidad. Entonces podíamos llevar la coordinación de diseño a coordinación de obra, ¿sí? Y ahí empezamos a trabajar en paralelo, tanto en coordinación de diseño y luego en coordinación de obra, y pudimos comprobar, digamos, las ventajas y todas estas tremendas oportunidades que nos presenta el BIM, ¿ya? Al principio el desarrollo era arquitectura-estructura, era como lo primero que se empezaba a revisar. Y tuvimos experiencias súper interesantes. Me gusta mucho este proyecto, que si bien es 2014, pero tiene una de las mejores conclusiones que yo he tenido en mi vida con el BIM, ¿ya? Y ahí son dos chiquititas, pero son súper potentes. Primero, yo creo que para mí fue una de las más importantes, eliminar los llamados telefónicos. O sea, nadie llamaba preguntando por el plano, por el corte, por el detalle, por la esquina, por qué es lo que pasaba aquí y lo que pasaba allá, sino que lo revisábamos entre arquitectura, estructura y coordinación, ¿ya? Entonces, el proceso empezó a fluir muy bien. Y luego, la segunda, digamos, característica importante que apareció acá es que empezamos a eliminar los planos. Entonces las reuniones de coordinación, las reuniones de gestión, ya no era con una ensalada de planos encima de la mesa y que había que rayar todo y que y cuando íbamos en el plano 40, chuta, volver al otro que estaba por acá, y al final era una pérdida de tiempo. Y poco sustentable, ¿cierto? Imprimir papel, rayar y botar. Así que esas para mí fueron las dos mejores experiencias, digamos, que puedo rescatar en el principio como producto de trabajar bajo esta metodología, ¿cierto? Porque estábamos desarrollando cosas complejas y había que visualizarlas. Entonces, estas herramientas tridimensionales, ¿cierto?
nos permitían entonces entendernos con el equipo profesional, con el equipo de coordinación y con la gente en terreno, que era, digamos, lo más importante. Dentro de este mismo proyecto, una de los detallitos que tuvimos entre arquitectura y estructura al momento de coordinar fue que como el edificio tenía estructura, digamos, de acero, hormigón, madera, entonces, acero, hormigón, metalcom, perdón, entonces había una discontinuidad en algunos plomos. Entonces teníamos un pilar de hormigón en el primer nivel y en el segundo nivel teníamos un pilar de acero y existían diferencias de 1 centímetro, que nosotros las habíamos detectado, pero no le dimos importancia porque, bueno, se resuelve en terreno y todo. Y cuando llegamos con el BIM y con el BIM y el BIM y el BIM, entonces después cuando estaban en terreno dijeron, oye, pero aquí hay una diferencia de 1 centímetro cuando subía el pilar. Ah, chuta, pensamos que no se iba a notar. Pero sí se notó y estaba, y bueno, fue una de las tallas que nos pasó en obra, pensando en que ya nosotros veníamos nomás con todo este tema del BIM, pero lograron detectar, digamos, toda esa información que estábamos entregando. También no solo hemos utilizado el BIM para lo que es la modelación, típico, ¿cierto? Modelación de estructura, modelación de arquitectura, modelación de instalaciones, detección de interferencias, sino que hemos participado, me ha tocado también y nos ha tocado con el equipo participar en distintas experiencias de implementación BIM, ya con otro tipo de tecnologías, como por ejemplo el hecho de usar drones y utilizar los drones para no solamente grabar un video o extraer imágenes de terreno, de obra o del proceso constructivo, sino que también para validar los modelos BIM, tener un modelo BIM, por ejemplo, de fundaciones, de estructuras, y poder validarlo con terreno, viendo las excavaciones. También fue un aporte muy interesante que pudimos desarrollar en algunos proyectos. Y por supuesto, esto también nos permitió no solamente hacer el seguimiento de la obra semanalmente, ¿cierto? Teníamos un dron que escaneaba el edificio y luego sobreponíamos esto con el modelo BIM y verificábamos que los elementos tuvieran coincidencia con cierto nivel de tolerancia. Pero también lo pudimos utilizar para hacer un BIM 4D. ¿ya? Y el BIM 4D es el que tiene que ver, ¿cierto?, con el orden de las partidas de obra. Entonces pudimos utilizar el BIM de estos levantamientos con drones, más lo que teníamos en la parte de coordinación para construcción, e ir validando entonces la obra semana a semana según su planificación. Así que también fue un ejercicio súper interesante que pudimos implementar hace ya varios años, y de ahí salieron también varias otras iniciativas súper interesantes para eso. Dentro de mi experiencia, como les comenté, yo soy ingeniero de base y lo mío es como del área BIM y eficiencia energética. Entonces, algo que me gustó mucho es que el BIM se integra muy bien con eficiencia energética y, por supuesto, pudimos desarrollar una serie de proyectos específicos de eficiencia energética a partir simplemente de los modelos BIM. Y no necesariamente teniendo un modelo BIM de arquitectura o un modelo BIM de estructura, sino que un modelo BIM específico para eficiencia energética. ¿ya? No era mucha más pega adicional, sino que por el contrario. ¿ya? Podíamos ajustar mejor los modelos y como arquitectura tenía el proyecto en CAD, podíamos conversar con el arquitecto también para mostrarle entonces cuáles eran los problemas con la envolvente térmica y cómo resolver mejor ciertos puntos específicos con tamaños de ventana y parametrizar elementos rápidamente para poder visualizar y validar los cambios. Así que en ese sentido, una muy buena experiencia en la implementación de BIM en eficiencia energética y una mala experiencia en el hecho de que no tengamos modelos de arquitectura y de estructuras que podamos cruzar con el de eficiencia energética y tener, digamos, algo más interoperable, por así decirlo. ¿ya? Dentro de esto también, con el desarrollo del tiempo comenzaron a aparecer nuevas tecnologías, ¿cierto? Y eso nos implementó, o sea, nos ayudó también a utilizar los laboratorios de eficiencia energética, los instrumentos y las distintas herramientas para validar proyectos in situ, pero también haciendo, digamos, el algoritmo de diseño, coordinación, terreno, y volver al software, volver a las herramientas para optimizar y complementar los modelos con la información que se obtenía de terreno, ¿cierto? Y eso nos alimentaba, digamos, con una gran cantidad de información que, si bien es positivo, ¿cierto? Porque estamos entregando información en terreno, pero por otra parte,
chuta, cuando uno cruza lo que hay en diseño con la parte operativa, los que saben, ahí ocurre, digamos, hay una brecha súper grande en lo que es el proyecto. Entonces, hay algunos números que no conversan y hay que empezar a detectar cuáles son esos problemas o por qué se producen, ¿sí? Después comenzamos a implementar también lo que son los procesos de eficiencia energética en proyectos hospitalarios, y incluido también con algunos detallitos ahí en energías renovables. Por ahí por 2015 me tocó ya empezar a meterme, digamos, full con temas hospitalarios y proyectos proyectos, digamos, públicos, ¿ya? De edificación pública. Y el problema que tuvimos ahí, en este mismo hospital, y que yo creo que es el mayor problema que tiene uno como BIM, como BIM manager o como gestor BIM o lo que sea, es que cuando uno se para frente al mandante, especialmente en ese tiempo, en 2015, y uno le dice, bueno, yo soy el BIM, pues vengo a hacer el proyecto. Y a los días después ya, ¿y dónde están los monitos caminando? El video, no veo las puertas que se abren, no veo los médicos entrando al hospital. Y uno es que eso no es el BIM. Y uno construyendo así algo de a poquito y te miraban mal porque, bueno, no hay avance, no hay producto. Sí, pero es que si comenzamos la obra en paralelo con el BIM, no va a resultar, o probablemente vamos a tener muchas dificultades. Entonces también eso generaba una disconformidad frente al mandante, y que después con los años teníamos muchos casos en que decían, no, el BIM es malo, el BIM es un monstruo, el BIM no sirve, el BIM no se puede implementar, o es muy complejo, ¿ya? Pero resulta que los timings no iban con un buen ritmo. O sea, no podemos llevar la construcción y la creación de los modelos al mismo tiempo, no tiene sentido, ¿ya? Entonces, tuvimos que trabajar mucho con eso, pero sí, lo importante, como buena reflexión sobre ese tema, es que el hecho ya de poder haber tenido muchas dificultades y poder conversar con el mandante, con la empresa constructora, con el servicio de salud, etcétera, y mostrar las ventajas del BIM. Entonces, ya al tener un BIM más acabado, más desarrollado, podíamos, por ejemplo, hacer estudios solares. Y este fue un caso súper interesante porque de la inspección fiscal del servicio de salud nos dijeron, pero veamos el ventanal gigante que está acá y qué es lo que pasa en enero, en febrero, o sea, si la gente se va a chicharrar o no. Y podemos tener protecciones solares, veamos si el proyecto funciona, si las modificaciones de diseño son más caras. Entonces, ya cuando empezamos a conversar en BIM, pudimos lograr profundizar en ese tipo de detalles, porque el modelo ya lo teníamos resuelto. Y lamentablemente, como iba en paralelo con la construcción, había cosas que no podíamos resolver en lo que era la coordinación, por ejemplo, de fundaciones con instalaciones, entre otras cosas. Pero sí, ya en la parte más avanzada del proyecto pudimos entonces hacer modificaciones de diseño, evaluar distintas opciones y aplicar un poquito de eficiencia energética para mejorar el rendimiento operativo de este tipo de proyectos, digamos, pensando a futuro. Otra de las reflexiones interesantes de los proyectos de salud es que nos permitió generar instalaciones, las salas térmicas o las salas más complejas, desarrollarlas a un nivel de detalle un poquito mayor, para que después los operadores del proyecto puedan entender esto y visualizarlo de una forma más didáctica. Entonces, eso también fue una experiencia interesante que logramos con el servicio de salud en particular. Como les comentaba, me tocó desarrollar una serie de proyectos hospitalarios de servicio público en general, y dentro de eso también era interesante las simulaciones que podíamos lograr, ¿ya? Entonces, especificando más qué era lo que lográbamos con el BIM, ya no era algo de modelar y revisar la interferencia principal entre las instalaciones o el equipamiento, sino que también necesitábamos simular algunas cosas. Por ejemplo, en un hospital, en este que está acá, tenemos esos cubos gigantes que se ven son lavadoras de 2, de 3 toneladas y que miden 2,5 metros. Chuta, pero si estamos en el subterráneo 1 o en el subterráneo 2 y son 3 lavadoras de 3 toneladas que miden 2,5 metros, ¿qué pasa con los cielos? ¿Qué pasa con las alturas de las vigas? Si las vigas están a 2,20 metros y la lavadora tiene 2,30 metros. ¿Ah? Y con la distribución de los equipos, ¿ya? Entonces, ahí hubo un problema súper grande porque logramos detectar que no cabían los equipos, no podían ingresar por la caja escala o por algunas de las aberturas que estaban disponibles,
Entonces, dentro del mismo proceso de la licitación, tampoco se podía cambiar la especificación del equipo. ¿Ah? Entonces hubo un tema súper grande ahí y logramos resolverlo para que pudieran haber algunas alternativas. Y lo primero era cambiar la distribución, simular la mejor manera de llegar con los equipos a esos puntos, digamos, complejos, y poder tomar iniciativas, ¿cierto?, con el servicio de salud para que ellos puedan mejorar, ¿cierto?, el equipamiento sin tener esas interferencias complejísimas. O sea, imagínense después llegar a la entrega de la obra y cuando traen los equipos no hay dónde dejarlos, quedan afuera, porque no caben por el edificio, por las aberturas, por las circulaciones, y si lograran llegar, chuta, no pasan la viga. Entonces, ese tipo de cosas son súper complejas y logramos resolverlas y logramos poder simularlas en etapas tempranas de la coordinación de construcción. Así que también hay algo súper interesante. Lo que les comentaba también de las salas técnicas y los estanques de agua, ese es un problema. Siempre, o por lo menos en casi todos los proyectos que hemos revisado, proyectos públicos, el tema de los estanques de agua y las salas de bombas viene dimensionado de una manera, pero después no calza con los espacios de exterior, o hay una serie de conflictos que hay que resolver. Eso siempre es tema. Y lo interesante acá es que podemos simularlo. Entonces podemos tener distintas alternativas de diseño, podemos tener distintas alternativas en tamaño y en configuraciones y ver cuál es la más óptima, ¿cierto? Conversando con, por una parte, el servicio público, por otra parte, la constructora, ¿ya? Ese es tema, ¿eh? Para uno como BIM queda siempre entre la espada y la pared. Entonces, por una parte te dicen, no, es que el BIM tiene que hacerlo todo, pero no es así. Y por otra parte te piden la información que uno está trabajando. Entonces, hay un tema un poquito político que uno tiene que resolver y bueno, esto se puede, esto no se puede, esto hay que verlo para acá. Así que esa ha sido también una de las pequeñas dificultades que tiene el BIM, como uno maneja más información. Entonces también de repente los demás creen que uno tiene que resolverlo todo, pero chuta, no es así, hay que conversar con todo el mundo. ¿Ya? Es un tema el BIM conversar con todo el mundo, porque hay que verlo desde distintos puntos de vista. Otra de las experiencias interesantes con proyectos públicos en fase de construcción ha sido también simulación, por ejemplo, de instalación de faena. Este es un producto de una simulación de instalación de faena. Entonces teníamos que desarrollar un hospital, teníamos que instalar las faenas, pero resulta que el terreno tenía un montón de árboles que no se podían mover, había una parte que colindaba con el terreno de al lado, y las faenas generalmente son ciertos contenedores, containers, que son modulares, entonces es bastante sencillo poder jugar con eso. ¿Sí? Y en BIM podemos hacerlo de una manera más óptima, dejando los árboles y los espacios, digamos, que eran para circulación, y optimizando las distancias para que la faena no quede muy lejos de la obra y permita también, ¿cierto?, no botar los árboles y tener la gestión de las oficinas para la empresa constructora y la inspección técnica. Así que eso fue un tema que fue casi caso de estudio con el equipo, porque fue tremendo, o sea, no lo habíamos visto y fue una pega bastante grande, ¿ya?, para lo que uno pensaría que hubiera sido, pero resolvió muchos temas importantes en obra y nos permitió también ahorrar tiempo en lo que era el montaje de la faena. También por ahí, por ese tiempo, empezamos a cubicar proyectos, cubicación de también proyectos hospitalarios. Y nos decían, pero ¿cómo? ¿Para qué vamos a usar un BIM para cubicar? Así como el BIM que les mencioné de eficiencia energética. Pero ¿para qué vas a hacer un BIM específico para eficiencia energética si no hay proyecto de arquitectura, no hay modelo de estructura? Pero sí se puede, es un BIM 5D. Entonces, cubicar un proyecto con la metodología antigua, midiendo el CAD, las líneas, ¿cierto?, generaba demasiados problemas, porque los edificios por lo general no son un cubo. Esa es la gracia, tenemos un diseño, tenemos arquitectos y tenemos profesionales, ¿cierto?, que hacen proyectos espectaculares, ¿ya? Pero ¿cómo los resolvemos a nivel de cubicación? ¿Qué pasa si nuestro hospital tiene una forma como esa? Chuta. Y las elevaciones no conversan, y el corte en realidad no refleja, ¿cierto?, las verdaderas dimensiones del proyecto. Entonces también teníamos problemas con eso. Pero logramos generar un BIM 5D, una cubicación bastante precisa y que fue también bien vista por el servicio de salud y por el mandante en este caso. Y logramos también saltar esa pequeña brecha entre que en ese tiempo nos decían, no, pero si cubicar, ¿para qué hacer un modelo BIM si lo vas a cubicar solamente?
Entonces, fue más rápido, fue más eficiente y la verdad que fue súper práctico para niveles de proyecto. Los entregables típicos, conflictos de interferencia, lo que hemos conversado siempre, ¿ya? Estos son como los entregables de las fichas, digamos, de RDI o de planos de interferencia, en donde se detecta, ¿cierto?, los cruces con especialidades, etc. Un poquito, esta imagen me encanta, la muestro nomás como resumen de lo que implica una cosa, digamos, el BIM y no, ¿ya? Y cómo también esto nos ha aportado a nosotros a tener proyectos, digamos, con mucha mayor información. Después, en 2016, apareció el estándar BIM para proyectos públicos, ¿ya? Y empezamos a trabajar ya con otra información, con un estándar, digamos, un poco más definido, había información más clara, habían varias cositas ahí que se lograron desarrollar, que a pesar de que estaban digamos, el estándar BIM se demoró harto tiempo, pero ya en 2016 se estaba hablando de lo que era un PEV, un plan de ejecución BIM, existían combinaciones de colores, existía una solicitud de información BIM, ¿ya? Y empezamos a aplicarlo. Y eso nos empujó a desarrollar proyectos mucho más complejos, no por la complejidad del diseño, sino por la complejidad de la revisión. Entonces ya después de 2006 nos empezamos a encontrar con revisores de proyectos públicos que manejaban BIM. Y ahí nos enfrentamos con otro problema, porque uno dice, al principio te decía, no, bueno, necesitamos un modelito nomás que podamos ver interferencias y podamos resolver algunos conflictos que se producen generalmente en obra. Pero si el revisor sabe de BIM, no. Entonces ya hay que empezar a revisar modelos mucho más complejos, a detallar, digamos, coordinaciones más complejas, a colocar más información dentro de los parámetros de los modelos, ¿cierto? Que tienen que ver con los NDI, nivel de información, tipos de información, o el LOD que le llamábamos antiguamente, y nos empujó digamos, a especificar mucho mejor el modelo BIM y a empezar a utilizar el IFC, clave el IFC, ¿ya? Que hasta ese momento no lo manejábamos, pero nos vimos obligados, digamos, a tener que programar los IFC y armar todo este cuento. Problemas que tuvimos acá, multa. O sea, ¿a quién le pasan multas por un BIM que está descoordinado? A mí me pasaron un montón. Pero bien, porque eso significa entonces que la contraparte está haciendo la pega y que además existe, ¿cierto?, un conocimiento y un manejo más avanzado por los distintos mandantes hoy en día. Entonces, eso nos permitió generar proyectos ya más acabados en distintas etapas, ¿cierto? Diseño, coordinación de diseño, coordinación de construcción y construcción, las etapas principales de esa parte del desarrollo BIM. Y también empezamos a aplicar con el tiempo las plataformas en la nube. Y ese fue también un salto importante, el entorno común de datos, como se le llama en el estándar BIM para proyectos públicos. Y esto nos permitió ya liberarnos, por ejemplo, de los equipos, del computador, del software. Chuta, no tengo Revit. Chuta, mi computador no aguanta el modelo. No importa, lo subimos a una nube y lo revisamos desde un tablet, desde cualquier computador con un link y podemos consultar toda la información del proyecto. Perfecto, eso le empezó a gustar también al mandante y a los distintos, ¿cierto? A los distintos stakeholders del proyecto, ¿ya? Y luego empezamos también a desarrollar proyectos que ya se escapaban del edificio tradicional, como habíamos comentado, los hospitales más complejos, aeropuertos, ¿ya? Y también incluyendo las distintas especialidades como electricidad, clima, y corrientes débiles, etc. Dentro de eso también pudimos desarrollar ya proyectos más complejos y modelos específicos. Después el estándar BIM nos permitió estandarizar el tipo de modelo. Entonces teníamos modelo de construcción, modelo de arquitectura, modelo de estructura, modelo de coordinación, y también empezamos a incluir el modelo de cubicaciones. Entonces eso fue interesante, porque teníamos un modelo de cubicaciones que podíamos separar por colores, podíamos transformarlo a Excel, ¿cierto?, con información cruzada, y luego visualizar cuáles eran los elementos que estaban cuantificados, cuáles no, y poder ir revisando la coordinación de la cubicación. Así que fue bien interesante también cómo logramos implementar el 5D a nivel de modelamiento y de gestión de proyectos, ¿sí? La nube, principalmente la plataforma que utilizamos es Construction Cloud, que antes era BIM 360, y proyectos hospitalarios más complejos, en donde son muchos modelos, o sea, un proyecto de un hospital tiene 12, 15 modelos, 3, 4 modelos de arquitectura fácilmente,
Así que la gestión de los proyectos ahí es complejo. Algo interesante con eficiencia energética es que, y que me ha gustado mucho en los últimos proyectos que me ha tocado gestionar, especialmente en hospitales, es que ya la arquitectura se está solicitando con el uso, perdón, el modelo BIM con el uso de sustentabilidad y eficiencia energética. Entonces tenemos un modelo de arquitectura de envolvente, tenemos un modelo de arquitectura de interiores y podemos cruzar esa información de manera perfecta con las demás especialidades, ¿sí? Coordinación de especialidades, aplicación de energías renovables, salas técnicas, así que ya eso es una complejidad mucho más, digamos, detallada, con mucha mayor información, y ahí los checklists son infinitos, o sea, no está el día entero haciendo un checklist de un modelo, ¿sí? Y acá, lo fome para mí en esta parte es que yo ya no participo en la parte de modelos, sino que yo estoy a cargo de la gestión. Entonces yo reviso modelos, veo modelos, valido, y empiezo a hacer burocracia, ¿eh? A llenar checklists y informes con representación. También había comentado lo de los drones, pero algo interesante que nos ha tocado en los últimos años es levantamiento de edificios, pero justamente para poder obtener información más detallada de esos edificios, ese es el levantamiento, el escáner con el dron, y utilizarlo para modelar el proyecto y pasarlo a software de eficiencia energética y tener la simulación del proyecto, ¿cierto? Que ya está construido y que ya está, digamos, operando, pero hay que validar algunas cosas o hay que hacer tal vez una mejora, un reacondicionamiento, ¿ya? O verificar el equipamiento de climatización para ver si podemos suplir esa demanda de energía, ¿ya? Así que también interesante cómo vamos interactuando con las distintas aplicaciones de BIM. Y respecto a lo que es investigación, también un poquito utilizar, bueno, el BIM da para mucho, pero hemos estado trabajando en programación, con Python, con Dynamo y con distintas herramientas para generar interacción entre modelos BIM y software de eficiencia energética, de certificación, y extraer información con mucho mayor detalle para poder validarlo, ¿sí? Termino, me quedan un par de diapos. Creo que el BIM ya hoy en día es el líder de la industria de la tecnología 4.0, integramos todo con todo, y la reflexión es un poquito dónde estamos, ¿ya? Respecto de eso, también me falta la parte académica. En lo que es academia hemos tenido resultados increíbles, hemos capacitado a muchas personas, hemos trabajado, a mí me ha tocado también implementar en distintas universidades, en distintos laboratorios, con la Universidad Autónoma igual generamos muchos diplomados y proyectos de posgrados asociados con el BIM, y con resultados súper interesantes, con profesionales, pero digamos que ya están a caballo con todo esto. Y también una de las, para ir terminando, una de las ventajas o de los hitos que nosotros logramos fue que nos asociamos con BIM Expert y logramos crear una ATC, una Authorized Training Center de Autodesk. Entonces, de los poquitos que hay en Chile, ahora somos representantes del software y logramos lanzar un máster que llevamos en la 3ª versión y un diplomado avanzado también con la 5ª versión. Creo que somos los únicos que tienen presente todas las marcas de los software, así que para nosotros eso fue un salto gigante, salir de Revit o de Autodesk y poder utilizar también las demás marcas, traerlas y empezar a mostrarlas para ampliar esto del BIM y, por supuesto, que sea transversal, interoperable, etcétera, ¿ya? Eso, una de las reflexiones entonces. Academia, nos falta por hacer, pero vamos avanzando bien. Servicios públicos, ya el BIM está súper arriba, hay muchos proyectos, ahora vamos a comenzar otra concesión de hospitales justamente acá en el sur, los ríos, los lagos, así que también un proyecto súper interesante en donde ya se está aplicando exigencias pero gigantes con el BIM, o sea, como les comentaba, incluso con los usos de eficiencia energética y sustentabilidad. En privado yo creo que las exigencias han sido un poquito menos, ahí es más asociado a la ubicación y a la detección de interferencias, pero sí, yo creo que nuestro mayor, digamos, problema está en la implementación, estandarización e interoperabilidad. Así que implementación BIM, que tiene que ver con saber qué es lo que estamos haciendo, qué software estamos utilizando y qué infraestructura, ¿cierto? Y qué nivel de capacitación. Estandarización, entendiendo que un modelo BIM no es todo, no podemos tener toda la información en el BIM, entonces tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y la interoperabilidad, que es esta capacidad de trabajar con distintos software, con distintos profesionales, ¿cierto? Y con distintas especialidades dentro de un proyecto que tiene que conversar con todo el mundo, ¿ya? Y yo creo que esto último, implementación, estandarización y interoperabilidad,
es lo que nos falta por desarrollar ahora en lo que nos queda en adelante con el BIM. ¿Sí? Eso, muchas gracias y con eso termino. Eduardo. Muchas gracias, Juan Carlos. Agradecido por tu exposición, muy interesante. Todos los temas, bastante trabajo. Felicito el desarrollo de la trayectoria que has elaborado en todo este tiempo. Aparte de todo, bueno, en torno un poco a los temas que tú tocaste, ¿ya? Hay un par de preguntas que ya se desarrollaron en el chat. Aparte, internamente, me han llegado consultas que tienen que ver con tu rol en los proyectos. Mira, voy a hacer un par de consultas primero internas y después voy a pasar por las de los asistentes. Mira, la primera es con respecto al tema de tu rol en los encargos. Hoy día, en torno a lo que dice el estándar, establece ciertos roles en los cuales tú podrías trabajar como proyectista, como modelador, como BIM manager. Existen varios roles. ¿Cuál ha sido el rol que hoy día está siendo más latente en relación a la historia que tenías? Porque me imagino que todo esto partió con pasar proyectos de CAD a 3D. Y ahora me imagino que el tema ha ido evolucionando con la aplicación de los estándares. ¿Nos puedes comentar un poco de eso? Sí, por supuesto. Pasé por encima una pincelada a propósito. Como les comentaba, yo comencé pasando de CAD a Revit. Entonces, después ya cuando apareció el estándar y se definieron los roles BIM, ¿cierto? Modelador BIM, coordinador BIM, gestor BIM, director BIM, ya eso también requería la conformación de equipos. Entonces, al principio, claro, yo podía decir, bueno, era modelador BIM, levantaba edificios. Y después ya cuando empezamos a trabajar en hospital y empezamos a trabajar con el estándar, ahí yo asumí el rol de BIM manager o coordinador BIM o gestor BIM, dependiendo del caso. Y tenía a mi cargo equipos de modeladores. Entonces tenía modelador 1, modelador 2, modelador 3, modelador 4, a cargo de arquitectura, estructura y MEP, instalaciones. Y ya con los últimos proyectos de los últimos años, me ha tocado asumir como justamente como rol BIM, porque ya se inscribe eso dentro del, en este caso, del servicio de salud o del MOP, el rol de director BIM, dirección BIM, y están súper bien definidos en el estándar. ¿Cierto? Entonces, por eso yo les decía, en los últimos años, para mí ha sido un poco fome el BIM, porque ya dejé el tablero, por así decirlo, ya no me meto en los modelos, no me meto en nada, sino que abro modelos, gestiono modelos, cruzo información y después la parte burocrática con hacer los checklists, los informes, y eso ya como dirección en BIM. Y ahí también yo hice el comentario, lamentablemente uno queda entre la espada y la pared, porque el informe uno se lo hace a la empresa constructora, al servicio público, y todos se ponen a pelear. Entonces, ahí hay que lograr también esa parte un poquito política de explicar cómo resolver los problemas, cómo llegar a buen puerto y de que si el BIM está malo, no significa que esté todo malo, sino que es parte del desarrollo del proyecto. ¿Sí? Muchas gracias, Juan Carlos. En relación continuando la misma pregunta que justo hacías mención, venía relacionado, hoy día cuando ya pasaste a este proceso en donde los proyectistas empiezan a ser propietarios de su modelo, porque eso es un poco lo que se establece en algún esquema de roles, ¿eso cómo ha variado desde lo que hoy día ha sido para mejor o para peor en relación a lo que tú venías trabajando en torno a este tema? Disculpa, tú fue lo primero que me dijiste, lo primero. Mira, lo que pasa es que en relación al mismo tema, que tú hablabas de que como ha evolucionado el tema y hoy día comentabas de que ya no están modelando, sino que están gestionando la información de los proyectistas, Sí. ¿eso de alguna manera ha ido en pro de mejoras al proceso o ha tenido, cuál es lo bueno y lo malo de eso en su propio tema? Excelente. Mira, al principio uno las hacía todas, ¿cierto? Circo pobre, uno modelaba, coordinaba, entregaba información, documentaba, etc. Entonces, la gracia de poder ahora especializar el rol BIM es que uno puede coordinar equipos. O sea, entonces soy director BIM, tengo 2 coordinadores BIM para un hospital y cada coordinador tiene un equipo de 4 modeladores, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, eso nos ha permitido mucho más, primero, especializar al profesional y delegar información, porque las principales dificultades que teníamos al principio con los hospitales, es que era un profesional BIM a cargo del proyecto completo. ¿Mm? Entonces, eso significaba que todo era más lento, que el proyecto no iba a avanzar nunca, etc.
Entonces después con el lanzamiento del estándar justamente yo creo que fue tremenda experiencia eso de que se detallaran los roles BIM de forma específica, porque el modelador BIM entonces está a cargo de la modelación. Y si se entrega el modelo y el IFC está incorrecto, es responsabilidad del modelador. Pero también es responsabilidad del coordinador saber cuáles son esos elementos IFC que el profesional tiene que integrar. ¿Ya? Entonces, a nivel de experiencia positiva, súper bueno, porque cada uno trabaja en su pega y se dedica a lo suyo, entonces después uno no tiene que estar abriendo modelos, trabajando con una cantidad de software infinita, etc. Y la parte negativa, y que creo que ha sido recurrente, son las habilidades blandas. Entonces, cada vez que uno conforma o uno trabaja con profesionales, uno dice, bueno, necesitamos conformar equipos, hacer esto, esto, esto. No, es que a mí no me gusta trabajar en equipos, es que yo trabajo solo y después te mando la información. Chuta, es que hay que ir a hablar con el otro, hay que hablar con este, hay que conversar con la arquitectura, con la estructura, y que esto está mal, está bien. Entonces, del aspecto positivo, la especialización, aspecto negativo, habilidades blandas para trabajar en BIM. Se requieren, o sea, BIM es totalmente interoperable y multidisciplinario, y eso requiere que los profesionales sean capaces de compartir información y de gestionar la información, digamos, de una manera responsable. Y ha sido una de las dificultades que me ha tocado tanto en terreno como en diseño. Muchas gracias, Juan Carlos. Excelente respuesta y bastante decidora en relación a lo que se necesita tener para poder hacer de que estos proyectos puedan llegar a puerto. Mira, en relación a las preguntas de los asistentes, voy a ir en orden. Bueno, preguntan, Pamela Cortés pregunta, ¿conoces Autodesk? ¿Qué opinas de esa plataforma? Me imagino que estará hablando de BIM 360. ¿Has tenido experiencia con BIM 360, no? Todo lo que mostré, BIM 360. Lo mencioné, que ahora se llama ¿Estás Construction muteado? Cloud. Sí. Sí, todo con BIM 360. Lo mencioné, casi todos los proyectos y las imágenes que mostré eran a partir de los sistemas BIM 360, que ahora se llama Construction Cloud, cambió un poquito el nombre. Claro. Y es una tremenda ventaja, o sea, los entornos comunes de datos como los de Autodesk o los de BIM Collab u otros, yo creo que es lo que debiésemos es comenzar a implementar hoy en día para la gestión de proyectos BIM. Es más liviano, es más cómodo, conversa mejor con los distintos profesionales y también nos saltamos el hecho de tener que instalar un software como Revit, ArchiCAD o lo que sea, o incluso Navisworks, para abrir un modelo y revisar a lo mejor algo específico. Y eso implica licencias y un montón de otros problemas. Muchas gracias, Juan Carlos. Una segunda pregunta. Dice, ¿cuál es tu experiencia con especialidades en BIM, eléctrico, clima, etcétera? Mira, bueno, es súper amplia la pregunta, pero como mostré al principio, yo partía desarrollando estructuras e instalaciones. Entonces tuve que hacer todos los proyectos de clima, de electricidad, gases clínicos, correo neumático y especialidades que yo no tenía idea que existían. Entonces, la experiencia fue súper buena porque pudimos demostrar también que esto conversaba sin ningún problema con el BIM, ¿ya? Y que podíamos resolver los problemas de los conflictos entre especialidades, cruce de interferencias, ¿cierto?, entre electricidad y clima, hacer el kit a los ductos, cambiar tamaños de bandejas para que se acomoden en shaft, en pasillos, etc. Así que la experiencia fue súper buena porque después lográbamos mostrar esas interferencias a los instaladores y a los profesionales en obra. Entonces quedaba muy claro qué era lo que había que hacer y cómo resolverlo. Entonces, esos entregables que yo mostré, que eran cajitas de sección en 3D, es súper, digamos, didáctico para mostrarlo a los profesionales versus los planos de coordinación, que si no, no sé si los han visto, pero ver un AutoCAD de coordinación con un montón de líneas enfermantes que ni uno lo entiende, es muy distinto. Como mala experiencia, así que eso es lo positivo, pero como experiencia negativa, no mala, es que yo creo que son los que más están atrasados en subirse al BIM. Entonces me ha tocado Sí, capacitar a muchos especialistas de clima y electricidad y les cuesta meterse al BIM. sí, eso redondea un poco lo que trataba de precisar Mauricio, que me hizo la pregunta, que era con respecto a los especialistas. Si yo también, bueno, obviamente he sabido de que faltan muchos especialistas que tengan que ver con MEP y finalmente ahí está un vacío. Bueno,
donde hay carencias, muchas veces hay oportunidades. Entonces, igual hay que dejar señales a quienes hoy día no se han incorporado al tema, y es un nicho bastante interesante el tema de todo lo que es especialidades. Para quienes hoy día estén interesados en explorar por esa vía, es un nicho bastante amplio y con harto espacio para poderse mover. Sí, Hay otra consulta de Nicolás Fuentes que consulta, dice, ¿cuánto es el tiempo y recursos necesarios para el cambio 2D a 3D BIM? chuta. Bueno, yo mencioné mi experiencia en el 3-1. Entonces, un edificio de 12, 15 pisos que en CAD lo resolvía en 3 meses, en BIM lo resolvía en 1. ¿Ya? Y en costo, yo creo que hay que, ya, es súper relativo, porque en costo yo puedo decir, chuta, necesito un computador más grande, un computador gamer, que a lo mejor me va a costar 1 millón y medio de pesos, si es que yo voy a ser modelador, y la capacitación, me tengo que especializar en eso. ¿Ya? Ahora, si yo voy a ser revisor, entonces es súper importante lo que hablábamos hace un rato de los roles BIM, porque si yo voy a ser revisor, no necesito un supercomputador, no necesito un super software, sino que necesito tener claro cuáles son mis recursos y cuáles son mis checklists, digamos, para yo poder revisar los proyectos. ¿Okay? La misma, el BIM 360, o sea, el BIM 360 es una herramienta de gestión BIM, donde uno paga una licencia para tener los modelos en la nube. No necesito tener un software como Revit. ¿Ya? Entonces, la pregunta es súper relativa, pero considerando que un diplomado te cuesta, no sé, 1 millón de pesos, una licencia de software te cuesta $4.000 y un computador gamer te cuesta 1,5 millones de pesos, esos son esa es como la forma de medir el costo de pasar, digamos, al BIM. ¿No? Ahora, puede ser más barato o más caro, por supuesto, pensando en cuál va a ser el rol BIM que yo quiero asumir. Mira, para profundizar esa misma pregunta, solamente es una percepción, ¿ah? Sin necesidad de establecer indicadores ni nada, pero tu concepción con respecto a la recuperación de inversión, ¿cómo podrías definir eso en palabras simples para entendimiento general? Es que en un año nomás con un par de proyectitos interesantes uno ya recupera la inversión. Así que sí, Muchas y gracias, Juan Carlos. muchas veces Esa dicen, es una chuta, buena. sí, es que la licencia y todo, pero es que las licencias ahora incluyen un montón de herramientas. Y una licencia de $4.000 son 3, 4 millones de pesos, y un proyecto BIM es mucho más caro que eso, entonces. Exactamente. Y las licencias son por Eh, un año, 2, 3 años. Oye, han existido varias preguntas. Muchas gracias por los asistentes que han presentado sus inquietudes. Dice, pregunta Francisco Contreras Gómez, ¿cuál es la experiencia respecto a la implementación BIM en el sur de Chile? ¿Alguna diferencia respecto a otras zonas del país? Personalmente, mi experiencia de BIM Manager en Puerto Vara es completamente más favorable que en la zona centro. ¿Podrías cantar un poco tu opinión o tu comentario? Sí, dentro de la parte académica también nos hemos dado cuenta de eso, de que como zona centro-sur hemos tenido un avance en BIM en los últimos años súper importante. Y dentro de estas mismas instancias, como Plan BIM, como BIM Forum, también hemos tenido la oportunidad de interactuar con otras regiones y sin duda octava, novena, décima, o sea, Biobío, Araucanía, los ríos, los lagos han sido las regiones que han implementado BIM, digamos, en mayor cantidad de proyectos después de la región metropolitana, por supuesto. ¿Sí? Y también me ha tocado participar en proyectos, bueno, de Arica a Punta Arenas, porque el BIM da para todo. Pero sí, los principales proyectos han estado aquí en el sur de Chile, sin duda, y eso lo dicen en todas partes. ¿Ya? Muchas gracias, Juan Carlos. Nicolás Fuerte hace su segunda pregunta y dice, ¿sabes de experiencias de implementación de modelos BIM en la industria minera o del litio? Ya, no. En el litio específicamente no tengo idea. Pero sí tengo colegas con los que trabajo que usan el BIM en minería. No usan los mismos software que usamos nosotros. De hecho, hay un estándar BIM que usa Codelco para sus licitaciones. ¿Ya? Ustedes lo pueden ver, lo pueden buscar por ahí, pueden ver cuál es la SDI, la solicitud de información BIM que ellos tienen y cuáles son las exigencias con niveles de información y todo. Está súper claro. Y esa es la que usan la mayoría de las licitaciones en minería.
y el año pasado me llamaron a participar de una también en Antofagasta Minerals, pero para implementar BIM en eficiencia energética. Entonces también es súper específico, ¿no? Pero también hay desconocimiento, en minería no se sabe mucho, hay mucho desconocimiento. Yo creo que en edificación estamos más avanzados, y ahora también está infraestructura un poquito ahí flotando. Eh, Ley Huaracac hace la siguiente pregunta. Hola, ¿aplica BIM en proyectos viales? No, A propósito de felicitarte sí. por la excelente presentación. Sí, por eso hablaba de la infraestructura. Yo creo, a mí no me ha tocado, pero sí he visto colegas que han trabajado, ahora creo que están acá en el proyecto de la carretera, no me acuerdo. Pero hay un proyecto vial súper interesante que están trabajando con el software Instram, y, son varios kilómetros de carretera con puentes, túneles, etcétera, por aquí cerca, que me consultaron algunas cositas. Pero sí sé que se está implementando bastante. Sí. Mónica Suárez pregunta, ya que mencionan las dificultades con habilidades blandas, ¿han utilizado alguna herramienta o software para organizar las tareas de los equipos de trabajo o que ayudan a mejorar la comunicación interdisciplinar? Excelente, sí. Mira, últimamente, a propósito del IFC, ¿ya? Al principio yo no me gustaba el IFC, pero bueno, tuvimos que subirnos al carro, ahora defiendo el IFC y programo el IFC completo. Y yo creo que justamente el IFC nos permite trabajar con software que permitan esta comunicación un poquito más estandarizada y más fluida. Del IFC sale el BCF, el BIM Collaboration Format, que viene a ser como esta RDI automatizada. Entonces tenemos informes en donde se le asigna la imagen de la interferencia o de la RDI, el comentario, una fecha de respuesta y, por supuesto, el usuario a quien se le envía el reporte, y eso va quedando, ¿cierto?, almacenado en la misma nube, puede ser, o en algún software de escritorio. BIM 360 permite, digamos, esta comunicación entre los distintos profesionales, y lo interesante es que también va quedando el registro de quién responde, cuándo respondió, a quién se le asignan ciertas responsabilidades y cuáles son los tiempos, digamos, para poder resolverla. Entonces, sí, eso nos ha ayudado mucho a estandarizar ese proceso de trabajar de forma interoperable, comunicándonos. Porque en obra, en terreno o en reuniones de coordinación es más complicado. Muchas gracias, Juan Carlos. Y la última pregunta, para cerrar esta presentación, dice Carlos Roa, pregunta, ¿cuál cree que es la mayor dificultad de una implementación BIM para una empresa pequeña o profesional independiente? Enfocarse, saber cuál va a ser el BIM que yo quiero hacer. Porque de primera vemos un BIM maravilloso que resuelve todo el proyecto, todo el problema, podemos sacar planos, ubicaciones, render, programación de obra, todo lo que tú quieras. Pero no podemos hacerlo todo. Entonces, yo creo que lo más difícil del BIM es enfocarse en cuál va a ser justamente lo que hablábamos un rato, mi rol BIM. Voy a ser modelador de alguna especialidad, coordinador, gestor, director BIM. Entonces, cuando uno hace un diplomado, un curso, lo que sea, uno ve, ¿cierto?, un BIM genérico, modelación, coordinación, un poquito de todo. Pero a lo mejor a alguien no le interesa ser experto en un software, sino que yo quiero utilizar el BIM para poder gestionar mejor mis proyectos. Entonces a lo mejor tengo que enfocarme en lo que es gerenciamiento BIM o dirección BIM. ¿Eh? Entonces, eso hace también que muchos profesionales se frustren después de tratar de ingresar al BIM, porque chuta, es que yo no quiero ser experto en Revit, o yo no quiero ser experto en Navisworks, o yo necesito saber cuáles son las herramientas para desarrollar un PER, un plan de ejecución BIM. ¿Eh? Entonces, esa nebulosa que hay sobre lo que hace y lo que no hace el BIM, yo creo que es la mayor dificultad para quien viene ingresando en este mundo, que cuesta enfocarse y especializarse también en cuáles son los resultados que necesitamos obtener. Excelente, Juan Carlos. Muchas gracias por tu presentación. Aprovecho de contarte las felicitaciones que te han mandado por el chat. Excelente presentación. Espero que sea una buena experiencia para todos los que asistieron. Y como palabras de cierre, agradecer la asistencia de todos y ojalá que esta actividad se siga repitiendo. Juan Carlos, excelente presentación. Nos encantaría que quizás puedas estar disponible para alguna otra presentación a futuro.
quizás en temas más específicos. El tema de la implementación es un tema que da para rato y creo que tu experiencia podría ser súper útil para quienes hoy día quieren empezar. Así que muy agradecido por todo y agradezco la asistencia de todos nuevamente y que tengan una excelente semana. Muchas gracias Eduardo, muchas gracias BIM Forum y muchas gracias a todos los invitados. Muchas gracias a todos. Para cerrar, muchas gracias a todos ustedes, que tengan una excelente semana. Agradecido por vuestra asistencia y bueno, para la próxima, nos vemos y que estén súper bien todos. Muchas gracias. Muchas gracias.